Continuando con el desarrollo de los videos tutoriales concerniente al programa de formación bajo modalidad virtual Core Tubing nivel básico, hablaremos sobre la descripción específica del Core Tubing, particularmente lo concerniente a la fatiga. Como se mencionó anteriormente en un video tutorial previo, la vida útil del trabajo de la tubería flexible puede ser definida como la duración del servicio que pueda brindar una sarta de tubería continua cuando es sometida a los siguientes factores. Por ejemplo, ciclo de fatiga por doblado, carga de presión interna, carga axial aplicada, corrosión y daños mecánicos. Ahora bien, los anteriores actúan sobre el core tubing de alguna manera durante algún tipo de servicio con core tubing y contribuyen a la eventual falla mecánica del tubo. Para asegurar operaciones seguras y confiables en el sitio del pozo, el operador debe entender el comportamiento único de la tubería flexible para minimizar las posibles fallas del tubo, donde se deben tomar en cuenta numerosas decisiones durante la vida útil de una sarta de tubería flexible para lograr la máxima vida útil, remanente por supuesto. Desde este enfoque, la decisión de retirar de servicio la tubería debe tomarse sobre la base de las condiciones reales de la tubería y su historial de servicio. Una carga de compresión sobre la tubería flexible puede ocurrir durante muchas operaciones de servicio en donde los efectos continuados de la presión del cabezal de pozo, presión en elementos stripper y otras fuerzas relativamente pueden suceder simultáneamente. Generalmente se considera a la fatiga como el principal factor individual para determinar la vida útil de trabajo del core tubing, donde el despliegue y recuperación de la sarta de tubería de longitud continua requiere que el tubo sea sujeto a repetidos eventos de dobladura y enderezamiento, a lo que comúnmente se hace referencia como el ciclo de doblado. Ahora bien, la magnitud de la tensión impuesta sobre el cuerpo de la tubería durante el ciclo de dobladura se considera enorme en unos casos en el orden del 2 al 3%. Ahora bien, al someterse a este tipo de ciclos de fatiga, las fallas por fluctuaciones de tensión o estiramiento podrían ser calculadas adecuadamente empleando enfoques de fatiga multiaxiales para la predicción de la vida útil. En este orden de ideas, existen diferentes métodos utilizados para disminuir la fatiga del ciclo de doblado. Donde resulta importante hacer un seguimiento del historial de trabajo de las sartas de core tubing que se hallan en servicio para permitir lograr una máxima utilidad con un mínimo de fallas por fatiga. Ahora bien, el resultado de estos intentos ha brindado tres metodologías comúnmente utilizadas para predecir las condiciones de fatiga del core tubing, la cual hablaremos detalladamente a continuación. En primer término, el método de las longitudes corridas. Este se describe comúnmente como el método de las longitudes corridas, en el cual la longitud, valga la redundancia, del core tubing desplegado dentro de un pozo se registra en cada trabajo efectuado. Estas longitudes de tubería desplegadas se suman luego al registro existente de longitudes desplegadas durante el servicio de cualquier sarta dada, que dependiendo del ambiente de servicio de los trabajos comúnmente efectuados y del historial del campo local, la sarta de tubería flexible se retira de servicio cuando las longitudes corridas alcanzan una cifra predeterminada. Por ejemplo, los valores citados para algunas operaciones de servicio varían de entre 250.000 pies hasta 750.000 pies, dependiendo por supuesto del tipo de operación y condiciones del trabajo o el mismo pozo. Es importante mencionar que el método de las longitudes corridas ofrece a las compañías de servicio una relativa simplicidad de uso, requiriendo solamente que se registren las profundidades máximas de tuberías flexibles desplegadas fondo abajo. Sin embargo, hay numerosas limitaciones al uso de este método de hacer el seguimiento a la fatiga, como por ejemplo un medio ambiente confiable de determinar finalmente la vida útil de una sarta de servicio de tubería flexible. Del mismo modo, el valor de la longitud máxima en uso para llegar a la etapa de retiro de servicio de cualquier sarta de tubería flexible está basada en las experiencias previas de las compañías de servicios efectuadas con el mismo tipo de tubería, operaciones de trabajo en determinados campos de pozo con similares profundidades del mismo y tipos de servicio. En general,
no se considera la duración del servicio efectuado en ambientes corrosivos. Adicionalmente, el método de las longitudes corridas se enfoca típicamente en el diámetro exterior especificado de la tubería flexible de la sarta en servicio, con una mínima atención al espesor de la pared de la tubería, material del tubo y su resistencia a la fluencia. Del mismo modo, debemos agregar que el método de la longitud corrida no tiene forma de tomar en cuenta las variaciones del radio del arco, guiador, radio del núcleo del carrete de servicio, carga de presión interna o de identificar segmentos específicos del tubo donde se aplican ciclos de doblados adicionales. Por otra parte, el método de descuento o reducción de la vida útil de trabajo que se aplica en el enfoque de la longitud corrida no puede extenderse a diferentes tamaños de tubería ni a diferentes condiciones de operación. Este método solamente puede usarse en los casos en que se ha recogido la información sobre el historial de trabajo del material especificado del tubo, sobre geometría y equipo de manipulación en superficie. Se ha analizado dicha información para llegar a un valor máximo prescrito de longitud corrida. Tenemos también el método empírico o de los viajes. Una extensión natural del enfoque de reducción o descuento de fatiga por longitud corrida puede hallarse en lo que comúnmente se describe como el método de los viajes. En el método de los viajes se han incorporado numerosas mejoras al enfoque de la longitud corrida previamente descrito, suministrando mayor confiabilidad a la predicción de la vida útil de trabajo de la sarta de la tubería flexible. Una de las principales mejoras comprende la evaluación de la sarta de tubería flexible con una serie de longitudes de segmentos separados que pueden ir desde 100 a 500 pies de longitud. Este enfoque aplica una mayor sensibilidad al análisis de vida útil al identificarse secciones de la tubería flexible que están sujetas a mayor número de ciclos de doblado que otras durante un servicio específico. Ahora bien, el número de viajes sobre el carrete de servicio y el arco guía de tubería para cada segmento descrito puede entonces seguirse y registrarse. Al emplear este método, una reducción de la longitud del incremento de sección incrementa la precisión del registro del ciclo de doblado. Este tipo de análisis hace posible identificar los segmentos de la sarta de tubería flexible que han experimentado mayor daño por fatiga de los ciclos de doblado. Otra mejora importante del método de los viajes es que incorpora el efecto de la carga de la presión interna. Para un arco guía de tubería y un radio de carrete de servicio determinado, la vida útil por los ciclos de doblado de la tubería flexible disminuyen significativamente con el incremento de la sarta de presión interna. De igual forma, la evolución del método de los viajes incorpora pruebas extensas de fatiga por ciclos de doblado de la tubería flexible, utilizando equipos de servicio real o de escala, plena, es decir, inyección, arco guía de tubo y carrete de servicio, y magnitudes variables de carga de presión interna. Adicionalmente, numerosas pruebas de fatiga se realizan en este escenario para un tamaño dado de tubería flexible a magnitudes específicas de presión interna, donde la información registrada en estas pruebas se usa inicialmente para crear una base de datos, lo cual permitirá generar una proyección estadística de la vida útil de la tubería flexible. A partir de estos tipos de pruebas, puede identificarse un segmento de la sarta de tubería flexible que haya acumulado una cantidad considerable de daño por fatiga en los ciclos de doblado, suministrando por lo tanto al operador la opción de retirar del servicio el segmento de tubería que esté severamente dañado. A medida que se fueron realizando más pruebas de escala real con ciclos de fatiga, las tendencias de la fatiga fueron identificadas para varios tamaños de tubería, geometría de tubo y condiciones de carga de presión interna, donde los análisis de estas tendencias suministraron a los fabricantes con la habilidad de ajustar las curvas de datos y derivar coeficientes empíricos que fueron incorporados en los enfoques de predicciones convencionales de la vida útil del core tubing, brindando así los primeros modelos de predicción de fatiga de la tubería flexible. Ahora bien, las limitaciones del método de los viajes o modelaje empírico incluyen las siguientes. Los coeficientes empíricos derivados del daño por fatiga son generalmente diferentes para cada combinación de material de la tubería flexible, diámetro exterior, espesor de pared y radios de doblado. Adicionalmente, se requieren las pruebas del ciclo de doblado empleando equipos de escala plena para obtener
coeficientes de fatiga experimentalmente, lo cual se hace caro y forma bastante tiempo. Toma, mejor dicho. Por otra parte, el método de los viajes no incorpora el daño al cuerpo de la tubería que se ocasiona como resultado de las operaciones de servicio en el pozo. Este daño incluye el desgaste exterior del cuerpo del tubo, así como también corrosión interna, externa o melladuras, cortes o arañazos que resultan por el uso del equipo de manipulación en superficie. Asimismo, los datos de prueba obtenidos de las máquinas de fatigas por ciclos de doblado usualmente corresponderán a una presión interna constante, donde en las operaciones de servicio de pozo se requiere el bombeo de fluido, así como también la magnitud de la presión interna presente en la tubería continua variará a lo largo de toda la longitud de la sarta. Por consiguiente, a medida que la tubería es desplegada y recuperada, cada sección de la columna tendrá una diferente presión interna en donde ocurre el ciclo de doblado. Por otra parte, las variaciones de la carga de la presión interna en el punto de ciclo de doblado requieren un registro complicado y un procedimiento de predicción para suministrar un pronóstico realista de la vida útil. Esto requiere de inversión e instrumentación de registro en superficie y sistemas sofisticados de recolección de datos, como computadoras portátiles, así como el uso de sistemas de software complicados para el manejo de tubería, así como también seguimiento y mantenimiento y puesta al día de los registros de la vida útil de la tubería que se compila. Finalmente presentamos el método teórico. Este brinda un modelo de predicción teórico basado en los principios fundamentales de la fatiga, con la sensibilidad enfocada en geometría del tubo, radios de doblado y propiedades del material del tubo. Es importante resaltar que el modelaje teórico de fatiga involucra típicamente el uso de algoritmos de plasticidad y algoritmos de daño, donde el algoritmo de plasticidad se usa para estimar el esfuerzo instantáneo, valga la redundancia, y condiciones de tensión del material de tubería flexible para un radio de doblado específico y una carga de tensión interna específica. Adicionalmente, el algoritmo de daño se usa para cuantificar la reducción en la vida útil del tubo, donde comúnmente se le llama daño, causado por las condiciones específicas de esfuerzo, estiramiento y finalmente suma el daño por cada ciclo de doblado para obtener un valor general para la vida útil. Este valor de daño por fatiga se expresa usualmente como un porcentaje de la vida de trabajo útil pronosticada para un tubo y condiciones de pruebas dadas. En cuanto al algoritmo de plasticidad, en el modelo teórico requiere el aporte de los materiales específicos del material. Ahora bien, parámetros tales como el módulo de elasticidad y módulo de Poisson son bastante conocidos. Sin embargo, las propiedades del material obtenidas bajo la carga de doblado cíclico son diferentes de aquellas obtenidas por la carga simple monótona, tales como aquellas utilizadas en las pruebas de tracción o tensión, donde estas propiedades cíclicas del material se determinan por pruebas controladas en laboratorio de muestras tomadas en la sarta de servicio de tubería flexible. Aunque estos métodos están bien establecidos, la mayor parte de las pruebas de laboratorio se efectúan uniaxialmente, donde la muestra se carga a lo largo de un solo eje en contraste con la carga de la tubería flexible, que es multiaxial. Entre las ventajas de usar modelos teóricos incluyen la gran precisión de la predicción de la vida útil inducida por la fatiga del ciclo de doblado, con la capacidad de predecir la vida útil para condiciones de carga de variable. En cuanto a las limitaciones de usar modelos teóricos, incluyen las siguientes. Primer término, una porción del algoritmo de plasticidad implica la aplicación de propiedades uniaxiales del material a condiciones de carga multiaxiales. Estos modelos dependen parcialmente de parámetros obtenidos empíricamente con máquinas que simulan la fatiga a escala real para brindar predicciones de la vida útil. Seguidamente, el método teórico no incorpora el daño al cuerpo del tubo ocurrido como resultado de las operaciones de servicio de pozo, donde este tipo de daño incluye el desgaste exterior del cuerpo del tubo, corrosión interna y externa debido a la pieza atmosférica o industrial, o rayaduras, cortes y raspones resultantes del contacto con el equipo de manipulación en superficie.
Adicionalmente, la información obtenida de pruebas en las máquinas de ciclo de fatiga por doblado usualmente se registra una presión interna constante, pero debemos mencionar que en las operaciones de servicio de pozo se requiere el bombeo de fluidos donde la magnitud de la presión interna presente en la tubería flexible evidentemente variará a lo largo de toda la longitud de la misma. Por tanto, a medida que la tubería se despliega y recupera, cada sección de la sarta tendrá una presión interna diferente en el punto donde ocurre el ciclo de doblado. Del mismo modo, la carga de presión interna variable en el punto de ciclo de doblado requiere un registro y procedimiento de predicción complicado para proveer, valga la redundancia, pronósticos realistas de la vida útil. Para esto, se requiere efectuar cuantiosas inversiones en instrumentación de registro de superficie y sofisticados sistemas de recolección de datos, tales como computadoras portátiles. Ahora bien, de esta discusión sobre el comportamiento de la fatiga de la tubería flexible se puede concluir lo siguiente. La vida útil de la tubería flexible puede extenderse incrementando el radio de doblado del arco guía de la tubería y el núcleo del carrete para un tamaño de diámetro específico. Adicionalmente, la vida útil de un tamaño específico de tubería flexible puede incrementarse seleccionando un tubo con pared más gruesa. Del mismo modo, la vida útil de la tubería flexible puede extenderse incrementando la resistencia a la fluencia del material del tubo. En comparación, a medida que el diámetro exterior de la tubería flexible se incrementa, la vida útil, es decir, vida a la fatiga del ciclo del doblado, disminuye. Ahora bien, las consecuencias de hacer trabajar la tubería flexible con cargas de presión interna establecieron una creencia en la industria de que los ciclos repetitivos sobre las sartas de tubería flexible o continua a bajas presiones permiten un grado mayor de confiabilidad y incrementar la vida útil del servicio de la tubería. Comúnmente se efectúan servicios con sartas de tubería flexibles con presiones internas que exceden los 10.000 psi. Adicionalmente, se considera que estos servicios son específicos para cada trabajo y requieren sartas de tubería flexible específicamente diseñadas para trabajo pesado, dando como resultado el retiro del servicio temprano de la sarta debido a los drásticos efectos del crecimiento diametral. Ahora bien, puesto que la presión interna aplicada a la tubería variará significativamente o cambiará significativamente durante la vida de servicio de la tubería, una predicción precisa de la falla por los ciclos de doblado requiere el uso de modelos numéricos sofisticados que respalden por programas detallados de monitoreo en sitios diseñados para evaluar todas las condiciones operativas de la tubería en servicio. Muchas gracias.